Hola chicos, bienvenidos. En este video voy a explicar cómo se resuelve un ejercicio en el que se debe tener en cuenta el concepto de rapidez para poder resolver los enunciados o las preguntas que nos están haciendo dentro del mismo problema, ¿vale? Bueno, entonces para poder resolver nuestro problema, lo primero que debemos hacer es leer muy bien el enunciado y hacer una representación o un dibujo de lo que está aquí en el problema. El enunciado dice así: un estudiante de la IED parte de su casa hacia el colegio, recorriendo una distancia de 10 kilómetros en dirección oriente, en un tiempo de 20 minutos. Luego se dirige hacia el sur, recorriendo una distancia de 6 kilómetros en un tiempo de 10 minutos. Las preguntas que nos están realizando son dos. La primera, ¿cuál es la rapidez del estudiante en cada uno de los tramos? Y ¿cuál es la rapidez media durante el viaje? Bueno, entonces como dije inicialmente, lo que voy a realizar es una representación del enunciado aquí en un dibujo, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar un plano cartesiano en donde no va a colocar los ejes coordenados X y Y, sino, como nos están hablando de norte y sur, ¿cierto? Digamos acá nos están hablando de dirección oriente, que es la misma este, ¿verdad? Y ahí nos están hablando aquí del sur. Entonces utilizamos las líneas, pero aquí no lo colocamos X, ¿cierto? Y aquí Y, no, ¿cierto? Aquí que le debemos colocar, aquí le voy a poner este, aquí tendrá que ser el norte, aquí por supuesto tiene que ser el sur, como aquí está el este, ¿cierto? Y aquí tendremos el oeste. En este caso utilicé, sobre todo le di énfasis a esta parte de, digámoslo así, como en el plano cartesiano, el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque el estudiante se mueve hacia el oriente, ¿verdad? Y hacia el sur. Entonces el oriente, vuelvo y digo, es el mismo oeste, ¿vale? No se está moviendo ni hacia el norte, ni hacia el oeste o hacia el occidente. El oeste es el mismo occidente, ¿ok? Entonces por eso le di relevancia a esta parte del este y el sur. Leamos de nuevo. Un estudiante de la IED parte de su casa hacia el colegio, recorriendo una distancia de 10 kilómetros en dirección oriente. Va a representar eso con un vector que parte desde el origen, o sea, desde la casa, hacia el este o hacia el oriente. Le colocamos la flechita, que significa que es un vector, ¿cierto? Recordemos que el vector tiene un inicio, que es una cola y una cabeza. Entonces, ¿cuánto vale esa distancia? Esa magnitud de ese vector es de 10 kilómetros en dirección oriente. Este tiempo ahorita lo colocamos, ¿vale? Luego se dirige hacia el sur, recorriendo una distancia de 6 kilómetros. Entonces, a partir de aquí se dirige hacia el sur y hacia el sur recorre 6 kilómetros. Representamos de esta forma y aquí le colocamos 6 kilómetros. ¿Listo? Recordemos que estas son las magnitudes de los vectores. ¿Qué más dice? En un tiempo de 10 minutos. ¿Cuál es la rapidez del estudiante en cada uno de los tramos? El siguiente paso que debemos hacer es escribir las cantidades conocidas y desconocidas. ¿Cuál es una cantidad desconocida? La rapidez en cada uno de los tramos. Listo. Como aquí tenemos un tramo, ¿cierto? Que tenemos una distancia y tenemos un tiempo. Permítanme lo señalo. Mire, el tiempo en el primer tramo de 20 minutos. Y como aquí está señalado azul en el segundo tramo, el segundo tiempo es de 10 minutos. Una de las variables desconocidas es la rapidez, que como ya sabemos la denotamos con la letra V, ¿cierto? Y le pongo 1 porque es para el primer tramo, aunque de todas maneras lo estoy colocando como una incógnita, ¿vale? En color rojo también. Y la rapidez en el segundo tramo tampoco la conocemos, son variables desconocidas. Y aquí no sé cuál es su rapidez media. Entonces esa la voy a escribir en color verde. ¿Qué datos sí conocemos? Una, la distancia, ¿cierto? En el primer tramo, voy a escribirla de nuevo en rojo. La distancia, que le voy a colocar 1, que es el primer tramo, que es de 10 kilómetros. Esa distancia la recorre en 20 minutos. Entonces, en ese primer tramo, el tiempo que se tardó en recorrerlo es de 20 minutos. Luego se dirige hacia el sur, entonces es el segundo tramo. En este segundo tramo la distancia que tenemos es de segundo tramo, la segunda distancia es de 6 kilómetros.
y esta distancia la recorre en 10 minutos. Entonces el tiempo del segundo tramo es igual a 10 minutos. Vamos a calcular entonces la rapidez. ¿Cómo se define la rapidez? La rapidez se define como el cambio, realmente es el cambio de la distancia. La distancia no es un vector, ¿cierto? A medida que cambia el tiempo. Esa es la definición más general de la rapidez. Bueno, recordemos que la distancia no es un vector. Al no ser de carácter vectorial, significa que no nos importa la dirección. O sea, es una cantidad de carácter escalar. ¿Listo? Todas las cantidades escalares no les importa la dirección. Teniendo en cuenta el concepto de rapidez, ¿cierto? La definición, la ecuación de rapidez, ¿cómo calculamos esta para el primer tramo? La rapidez en el tramo 1 va a ser igual a que la variación de la distancia. ¿Qué distancia recorrió cuando estaba acá? No había recorrido ninguna distancia, ¿cierto? Permítame, yo lo señalo con esto. En este punto, ¿cierto? El estudiante está en la casa. Entonces, no ha recorrido ninguna distancia, ¿cierto? Cuando llega a este otro punto, ya ha recorrido 10 kilómetros. Entonces, la distancia inicial es 0 y la distancia final es 10 kilómetros. Por lo tanto, la distancia que vamos a utilizar acá es simplemente la distancia de los 10 kilómetros. Dividido entre la variación del tiempo. En este punto también cuando está en la casa, el tiempo inicial es 0 y el tiempo cuando llegó acá es de 20 minutos. Mucha atención, mire que la rapidez nunca se da en kilómetros por minuto, ¿cierto? La rapidez se puede dar en metros por segundo o en kilómetros por hora. Por lo tanto, estos 20 minutos no los podemos operar así. Tenemos que cambiar estos 20 minutos a horas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se realiza? Es una conversión muy sencilla. Simplemente debemos coger los 20 minutos y los multiplicamos por el factor de conversión. Todos sabemos que una hora, que lo voy a escribir en el numerador, tiene 60 minutos, ¿cierto? Una hora siempre tiene 60 minutos. ¿Por qué coloco la hora en el numerador y los minutos en el denominador? Porque necesito que los minutos se me cancelen, ¿vale? Minutos con minutos se cancelan y aquí simplemente hago la multiplicación del fraccionario. En esta parte de acá podemos imaginarnos que hay un 1, ¿vale? Entonces 20 por 1 da 20, entonces esto es igual a 20. Las unidades que nos quedaron es horas dividido en 1 por 60 y 1 por 60 es 60. Entonces, ¿cuánto queda? 20 dividido en 60 es un tercio de hora. O de forma decimal, esto es 0,3 hasta el infinito, ¿listo? Horas. Esta raya significa que el 3 se repite hasta el infinito. Entonces, volvamos a esta parte, a la rapidez en el primer tramo. ¿Cuánto queda la rapidez? Esto va a quedar igual a ¿cuánto? A 10 kilómetros, que fue la distancia que recorrió, dividido en tiempo en horas, que es 0,3. 0,3 hasta el infinito horas. Y ya podemos decir que simplemente es 10 dividido en 0,3, lo cual nos da 30 kilómetros, que es el numerador, por hora. Se lee por hora, pero se escribe sobre hora, ¿vale? ¿Listo? Ya calculamos la rapidez en el primer punto. Bueno, ahora vamos a hacerlo sobre el segundo tramo, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Igual. La rapidez en el segundo punto es igual a que la distancia que recorre en ese tramo, que son 6 kilómetros, dividido en el tiempo en que hace este recorrido. ¿Cuánto es el tiempo? 10 minutos. Volvemos a hacer también 10 minutos. Debemos hacer otra vez la conversión, ¿vale? No voy a volver a explicar, no voy a volver a hacer el ejercicio. Simplemente voy a colocar en esta parte la conversión. Entonces aquí nos da 6 kilómetros dividido en 0,16. Este 6 también se repite hasta el infinito, horas, ¿ok? ¿Cómo se hizo? Básicamente queda algo muy similar a esto, ¿listo? Muy similar. Aquí lo único que cambia es este 20 por el 10 de los 10 minutos. Entonces queda 10 dividido entre 60. Y al hacer esta operación, pues nos da 0,16 en número decimal. Entonces, al realizar la división de 6 entre 0,16, nos da un valor de 36 kilómetros por hora. Realizó este tramo. ¿Cuál es la última? Listo, ya terminamos el primer enunciado que dice que teníamos acá, ¿vale? ¿Cuál es el segundo enunciado? O más bien, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál es su rapidez media durante el viaje? Entonces, para poder calcular
esta variable, ¿cierto? Que no la conocíamos, ya tenemos estas dos, tanto esta como esta. ¿Qué debemos hacer? Aplicar la misma definición. Entonces, la rapidez media va a ser igual a ¿qué? La distancia que recorre. ¿Cuál es la distancia que recorre el estudiante? Primero recorrió 10 kilómetros hacia el este o hacia el oriente y después recorrió 6 kilómetros. Como debemos utilizar esta ecuación para calcular la rapidez, entonces, ¿cuál es la distancia total recorrida? Pues entonces es simplemente colocar los 10 kilómetros que recorrió hacia el este. Recordemos que cuando estamos utilizando variables que son no escalares, o sea, que son de carácter escalar, se pueden sumar sin ningún problema. Bueno, entonces 10 kilómetros más los 6 kilómetros dividido en el tiempo. El primer tiempo, otra vez, son los 20 minutos, que una vez coloquémoslo en horas, 0,3 horas. Los 6 kilómetros que lo realizó en 0,16 horas, o sea 10 minutos. Sumamos, entonces 16 kilómetros dividido entre el resultado de estos dos, haciendo la aproximación, esto es igual a 0,5 horas. Y es natural, ¿no? Fíjense que aquí, ¿cierto? En el primer tramo lo hizo en 20 minutos y el segundo tramo en 10 minutos. En total, ¿cuánto tiempo se demoró recorriendo el total de los 16 kilómetros? Media hora. Y media hora representa 0,5 horas. ¿Ok? Entonces esto es igual a ¿cuánto? 16 dividido en 0,5. Eso es igual a 32. Por lo tanto, la rapidez media de todo el viaje es de 32 kilómetros hora. Y listo. Eso es todo. ¿Vale, chicos? Nada, eso es todo, chicos. Muy sencillo este ejercicio. En realidad es simplemente utilizar esta definición, esta ecuación de la rapidez para resolver este tipo de problemas, ¿no? Recuerden que cuando estamos operando magnitudes que no son de carácter vectorial, o sea, magnitudes escalares, podemos sumarlas sin importar la dirección, ¿ok?